Buenos días a todos, a todas. El día de hoy nos acompaña el licenciado Marcelo Ebrard, secretario de Economía, Luis Rosendo Gutiérrez, subsecretario de Comercio Exterior, y Jimena Escobedo, que es jefa de la Unidad de Estrategia y Organización de la Secretaría de Economía. El día de hoy vamos a tener un encuentro muy importante con empresarios de Estados Unidos y empresarios mexicanos, empresarias también, que es un diálogo, un panel empresarial que ha estado trabajando Marcelo desde hace ya varios meses y que es muy importante por el interés que tenemos de que se siga invirtiendo por parte de los empresarios, empresas de Estados Unidos en nuestro país, para avanzar en lo que se llama la relocalización de las empresas y el fortalecimiento del tratado comercial que tenemos. Entonces le voy a pedir a Marcelo que nos informe cómo va a ser este panel, este diálogo. A las 12:30 después vamos a tener otra conferencia en donde se va a informar del resultado de este diálogo y es pues un evento muy, muy importante. Adelante, Marcelo. Con su permiso, Presidenta. Si me prestan un micrófono. Bueno, como ya lo señaló la doctora Sheinbaum, se trata de la reunión más importante que se hace cada año entre los directivos de las empresas de Estados Unidos y de México, pero también de los gobiernos, en este caso el de México, porque somos el anfitrión. Esto va a tener lugar a lo largo de la mañana, empezamos a las 9 de la mañana y concluirá aproximadamente a las 12:15 en conferencia de prensa para dar a conocer los resultados del diálogo que se llevó a cabo y los anuncios de inversión más relevantes que el día de hoy vamos a conocer, que demuestran que somos la región que tiene en este momento más éxito a nivel global. Solo tener presentes México y Estados Unidos conforman una de las regiones más prósperas del mundo. Es muy difícil que encuentren ustedes hoy en el mundo una región que tenga el nivel de intercambio que tenemos México y Estados Unidos y Canadá. Somos los principales socios comerciales el uno del otro. Nosotros le vendemos muchísimo a Estados Unidos, pero también les compramos muchísimo. Somos el principal destino ambos de exportaciones. Es el tratado, como ya lo dije, es uno de los más modernos, más actualizados del mundo. Nuestra región fronteriza probablemente es la más dinámica en comercio y movilidad también en todo el mundo. En promedio, de que empezamos ahorita ya llevamos más o menos 1.5 millones de dólares por minuto. Eso es lo que significa nuestra relación con los Estados Unidos ahorita. Y tenemos mecanismos de diálogo y coordinación como este que integran nuestra agenda y nos permiten avanzar. Si me pones la siguiente, gracias. Ya dije que es uno de los principales destinos de exportación. Ahora, el comercio entre México y Estados Unidos sumó en el primer semestre de este año 415,000 millones de dólares. Esto es más, casi 4.8% comparado con el mismo periodo de 2023. O sea, está creciendo. Crecer a un ritmo de 5% es un ritmo enorme. Entonces, si ustedes hacen ese comparativo, cada año vamos creciendo. Y esta vez casi 5%. Estados Unidos es el principal socio inversionista en México. Llevamos 13,800 millones de dólares al primer semestre, a corte del primer semestre del 24. Esto es más o menos para darnos una idea de quiénes son nuestros socios en Estados Unidos. Entonces, el socio número 1 es Texas, que esto luego hay que avisarle al gobernador Abbott, pero es el socio principal de México. El número 2 es California, y así sucesivamente Michigan, porque nos exportan granos y otras cosas. Entonces, esta es la geografía de cómo ha venido creciendo. Ven ustedes por aquí Arizona, que va a ser cada vez más grande porque aquí es donde se van a hacer los chips. Recordarán ustedes que se hizo
una visita hace unos años para invitarnos a ese plan y nos ha instruido la presidenta Sheinbaum que crezca el comercio, la participación de México en todo lo que tiene que ver con microprocesadores y así va a ocurrir. Bueno, esto es para que tengan ustedes una idea de la geografía. En julio nada más del 24 exportamos 44.850 millones de dólares e importamos 20.866. O sea, imagínense el tamaño, esto nada más en julio. Y esta es la curva de cómo ha evolucionado el tratado con los Estados Unidos. Digamos, estos 19, que es cuando se concluyeron las negociaciones para el TMEC. Entonces la velocidad aquí ha sido mucho mayor que la que se tuvo antes proporcionalmente. O sea, en otras palabras, ha sido un gran éxito esa negociación. Es una negociación que nos ha convenido mucho. Bueno, el CEO Dialogue quiere decir, el diálogo CEO quiere decir los directivos de las empresas. Lo organiza el sector privado cada año con el respaldo, en este caso el Gobierno de México, porque es el anfitrión. Me pidió la doctora Sheinbaum que le hiciéramos todo el apoyo. ¿Qué puedo yo destacar de este diálogo que va a ocurrir ahora? Es el más exitoso que ha habido en la historia. Tenemos 240 dirigentes de empresas de ambos países. ¿De qué sectores? Servicios financieros, salud, energías renovables, transporte y logística, manufactura, tecnología e innovación, comunicaciones, alimentos y bebidas, infraestructura, turismo y automotriz. El común denominador, ¿cuál es? Expandir sus negocios en México y en Estados Unidos. La siguiente, por favor. ¿De qué se va a tratar hoy el diálogo? Principalmente, número 1, inversión. Número 2, facilitación del comercio fronterizo. Número 3, energía y cambio climático, que esto también le ha dado mucho énfasis la doctora Sheinbaum. Servicios, principalmente digitalización y el financiamiento de pequeñas y medianas empresas, inclusión financiera e Internet para todos. Esto ha llamado mucho la atención este programa en los Estados Unidos, por eso también se va a tratar. El número 5 es la política comercial. ¿Cómo vamos a trabajar para hacer equipo y fortalecer el tratado que tenemos en el proceso de revisión que se inicia en 2025? A partir del segundo semestre del año que entra, tenemos que participar y prepararnos, como está previsto, para la revisión del tratado. Entonces, el día de hoy es como un banderazo para trabajar juntos las empresas de México y de Estados Unidos para defender, fortalecer, ampliar el tratado que tenemos con Estados Unidos y Canadá. Vamos a hacer equipo. La siguiente, por favor. ¿Ya? Muy bien. Bueno, en eso concluiría yo. Solamente decir respecto al programa, que vamos a tener 2 etapas. Va a haber un diálogo de las 240 CEOs con la presidenta Sheinbaum. Es lo que les interesa sobremanera. Toman muy en cuenta que sea tan cerca del inicio del gobierno. Esto llamó mucho la atención, les importa y quiere decir que es prioritario. Y es un diálogo que va a durar quizá unos 40-45 minutos, donde podrán externarle sus conclusiones directamente a la presidenta sobre estos temas. Y después de ese diálogo tendremos una reunión ya que le llamamos plenaria y finalmente la conferencia de prensa que ya les comenté. En síntesis, buenas noticias para México tendremos hoy: inversiones, respaldo, confianza, visión común hacia el futuro. Y tener 240 CEOs de empresas en México el día de hoy, pues para nosotros es muy buena noticia. ¿Sería cuánto, señora presidenta? Pues esa es esencialmente la información de hoy. Es muy importante porque además es importante resolver cualquier duda
que sepan que la reforma judicial al Poder Judicial fortalece el Estado de Derecho en México, que no tiene, que sus inversiones están seguras en nuestro país, que lo escuchen de nosotros, que conozcan que nos interesa que se venga a invertir bajo un plan de desarrollo. Entonces, todo eso es muy importante. Ayer estaba viendo unas cifras. Los 3 países representan cerca del 30% del Producto Interno Bruto del mundo. Y en efecto, Estados Unidos es la economía más fuerte, pero México pasó de ser la economía número 15 a la economía número 12 del mundo. Y la relación comercial es cada vez más importante. Entonces, lo que queremos es que haya certidumbre, que haya confianza, y creo que va a ser un esfuerzo muy, muy importante para el inicio de este gobierno, y además pues esperamos que se anuncien varias inversiones. Pues este es el informe o la presentación, la información del día de hoy, y contestamos sus preguntas. Vamos con la fila de enfrente, como siempre. A ver, Carlos, si quieres primero. ¿Qué tal, doctora? Carlos Guzmán, de 4 Media Telecomunicaciones Veracruz. Pues aprovechando que está aquí el titular de Economía y también de la reforma judicial, ayer se dio a conocer una cifra interesante. De 850 lugares insaculados, se han bajado 25 juzgadores justamente de esta lista que no quieren concursar por los puestos. Entre ellos, curiosamente, usted mencionaba ayer el caso de Morelos, de un juez que dio la liberación de una persona ligada al cártel Jalisco Nueva Generación y que también obviamente pues fue la responsable de ejecutar a los 2 israelíes en Plaza Arts. Es de inicio su comentario sobre esto, doctora. Las y los jueces actuales, magistrados, ministros, tienen derecho a participar, con excepción de los que terminan sus funciones, es decir, que prácticamente ya cumplieron sus funciones. Pero todos tienen derecho a participar. No tendrían por qué decir que no participan. Más bien la invitación es a todos los jueces, a todas las personas juzgadoras, participen en la elección, porque la convocatoria va a ser muy transparente, abierta, y si consideran que cumplen bien sus funciones, que participen en la elección. Y la segunda que le quiero consultar es, ayer en el estado de Oaxaca, también la ministra Ríos Farjat daba a conocer van a hacer un exhorto por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Congreso de Oaxaca. Ahí se está tratando el tema de equiparar la elección de Oaxaca, la elección estatal del gobernador, a la elección federal en 2030. Va a haber un periodo, obviamente, de ajuste en el cual, si no me recuerdo, van a ser 2 años que se le van a dar al próximo gobierno después del gobernador que está ahorita. Sin embargo, están tocando un tema de equidad. Están planteando, en el caso de Oaxaca, y también va a ser la recomendación de la ministra Ríos Farjat, de que se maneje el tema de equidad, de que se pueda contemplar de que si hoy toca hombre para la candidatura a la gubernatura, en la siguiente sea mujer. No sé si usted conoce el tema, y si en dado caso sí lo conoce, nos puede dar un comentario, por favor. En el primer caso es de que se va a homologar la elección. Para los tiempos. Para los tiempos, para empatarla con 2030. La segunda es que se buscaría hacer una recomendación porque a los integrantes del Poder Legislativo no se les puede ordenar, porque sería invadir poderes. No conozco en particular el tema de Oaxaca. Hay estados, por ejemplo, Aguascalientes o Quintana Roo, que sus periodos son más cortos, porque, por ejemplo, en Quintana Roo en el 27 hay elección a gobernador. Entonces, el periodo de Mara será de 5 años en vez de 6 años. No sé si sea el caso de Oaxaca, pero pues ya depende de cada uno de los estados de la República, que tomen sus propias decisiones. En el 2027 va a haber, si no me equivoco, 17
gubernaturas que van a entrar elecciones. En el caso de hombre-mujer, recuerden que en el caso del Instituto Nacional Electoral se fijó una orientación, en este caso, por ejemplo, en el 2024, para que fueran más mujeres que hombres las candidatas de los partidos políticos a las gubernaturas. En este caso fueron 5 mujeres. Entonces, si lo quieren hacer en los estados, pues también es su atribución. De todas maneras, ya está considerado a nivel federal que tiene que haber paridad en la elección a gobernadores. Si son 17 gubernaturas las que van a estar en juego en el 2027, pues la mayoría tendrían que ser mujeres frente a hombres. Y ya finalmente, aunque a las 8 de la mañana hay una conferencia de medios para dar a conocer el lanzamiento y el inicio de la vacunación anti-COVID y la vacunación de influenza, si nos puede comentar algo de este tema, nos puede adelantar algo. ¿Va a ser una vacuna conjunta como se planeaba? ¿Va a ser vacuna diferenciada? ¿Cómo va a ser esta vacunación? Es vacuna, son 2 vacunas distintas. El doctor Kersenovich hoy en la mañana presenta la campaña de vacunación de invierno. Ya se tienen las vacunas. Esa fue una previsión del gobierno del presidente López Obrador. Y después, además, ya estamos adquiriendo las vacunas, ya una parte y la otra parte para la vacunación posterior. Pero son 2 vacunas distintas. Y una parte es la vacuna patria, en el caso de COVID-19. Si quieren, vamos a esperar a la conferencia del doctor Kersenovich. Él tiene toda la información. A ver, vamos por acá. Adelante. Gracias, Presidenta. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidenta, usted cuando tomó posesión nos dijo que no llegaba sola, que llegábamos todas. Y eso a algunas mujeres, a muchas mujeres nos estremeció, porque sabemos lo que significa y entre otras cosas significa que nos vamos a defender juntas. En ese sentido me gustaría retomar un tema que me parece muy relevante, muy sensible, y es justamente este tema del violentador de mujeres, además cartonista del diario El Financiero, Antonio García, que recientemente difundió una imagen alterada de la senadora Andrea Chávez. Usted ya se refirió a este asunto, se solidarizó con la senadora. Sin embargo, me parece que nos sirve como ejemplo de lo que no podemos dejar pasar sin por lo menos denunciar públicamente. En este caso se trata de una violencia contra las mujeres en razón de género y dice este cartonista que está amparado en la libertad de prensa. Eso es falso y eso lo debe de saber el pueblo de México. Y es falso porque la libertad de expresión, la libertad de prensa, el derecho humano a la información no ampara este tipo de violencias y las mujeres tenemos derecho a una vida libre de violencia, eso nos dicen las leyes. Preguntarle, Presidenta, ¿cómo podemos hacer efectiva esta lucha conjunta para defender nuestros derechos, para que no se nos mienta y sobre todo para que personas, sobre todo hombres en posición de poder, sea un poder fáctico, como en este caso a través de los medios, pues no suframos este tipo de violencias y sobre todo ellos no se sientan con la impunidad de lastimarnos y además decir que eso no es relevante, que no es tan malo o que ni siquiera es un delito, cuando a todas luces es un delito. Yo creo que son 2 temas, ¿no? Uno, por supuesto que a quien se ofende o la víctima tiene derecho a presentar las denuncias correspondientes. En este caso entiendo que la senadora presentó denuncia por Ley Olimpia. La Ley Olimpia viene de una joven que tuvo agresión por parte de su pareja porque publicó a través de las redes sociales contenido íntimo de ella.
y a partir de ahí se tipifica la violencia digital, digamos, contra una mujer. Entonces ella tiene derecho a presentar su denuncia. Ahora, por otro lado, es la denuncia pública que hagamos de ello. Es un llamado. No puede continuar en nuestro país un esquema de violencia por el solo hecho de ser mujer. Y además vinculando con un tema de agresión física, aunque sea digital. O sea, al físico, a ella, por ser mujer. No es que sea agresión física de golpear pero es en esencia la agresión es por ser mujer. Durante años las mujeres fuimos utilizadas y todavía en anuncios, en cosificando a la mujer, como si fuéramos un objeto sexual. Y eso no puede seguir siendo. Es un llamado, difícilmente se puede tipificar legalmente. Pero el que llegue una mujer a la presidencia es para denunciarlo. Y cuando en redes sociales se agrede a una senadora, a una mujer, utilizando su condición de mujer, más allá de, repito, de la denuncia penal o de... El problema es que no puede la sociedad permitir que eso ocurra. Porque las agresiones contra las mujeres inician así y terminan de otras maneras. Entonces la igualdad, la no violencia tiene que ver con eso. Entonces, por supuesto que no estoy de acuerdo con que sea libertad de expresión y raya, digamos, en esa discusión. Pero no podemos permitir estas agresiones. No quiero ni siquiera pasar el gráfico que se utilizó porque es denigrante. Entonces, un llamado a este caricaturista, cartonista, monero y a otros de que esta violencia contra las mujeres no puede convertirse en algo normal. Nosotros hicimos una campaña cuando estuve de jefa delegacional en Tlalpan, en las escuelas, que decía, no es costumbre, es violencia. Porque hay comportamientos que parece que son costumbre y en realidad son comportamientos violentos. Hablábamos de un novio que le quita el celular a una novia para ver qué es lo que está escribiendo. Parece un comportamiento que pudiera parecer normal. No, es violencia, porque la mujer tiene derecho a su privacidad. Esa es mi opinión. Gracias, Presidenta. Y desde la ética, pues también decir que la ética periodística pues nos obliga a los periodistas, pues, a no violentar a las demás personas, a respetar los derechos humanos y también a no expresarnos o no difundir mensajes de odio y en este caso pues claramente es odio en razón de género. En otro tema, Presidenta, preguntarle, usted anunció que en esta conferencia matutina se abrirá un espacio para hablar de la alimentación sana. A mí me gustaría tocar dos puntos. El CONACYT, que ahora se está transformando en Secretaría de Estado, tuvo un estudio en los almacenes de maíz para consumo humano. Y lo que reporta este estudio, que se dio a conocer ya los últimos días del sexenio del expresidente López Obrador, fue que se muestrearon 850, un poco más, de estos almacenes y se encontró que el 25% de estos maíces, fuera en grano o en harina, contenían transgénicos, es decir, 25% de estos maíces para consumo humano están contaminados de transgénicos. Preguntarle si se va a retomar este estudio científico para
para tomar medidas al respecto que evidentemente estarían violando el decreto que publicó el expresidente López Obrador, y también si se va a de alguna manera acelerar el proceso para que esa reforma que prohíbe ya para siempre este maíz transgénico para consumo humano pues ya quede establecida como reforma. Sí, lo que dice el decreto es que la siembra de maíz blanco en México no debe ser transgénico. Ese es en esencia. Después los diputados pusieron algunos otros temas que en realidad se está revisando en la Comisión de Puntos Constitucionales. Eso se va a mantener y por supuesto los estudios. ¿Por qué es importante? Tiene dos elementos centrales y es importante también por el tema comercial, porque se importa maíz amarillo, principalmente para consumo animal. Entonces, la restricción es para el maíz blanco que se siembra en nuestro país. ¿Por qué queremos que eso ocurra? Uno, por razones de salud, que hay sus investigaciones y tiene que seguirse avanzando en esa investigación, pero también una parte fundamental, y ahí están de acuerdo todos los estudiosos de la ecología en México, independientemente de su posición, desde el doctor Sarucán hasta otros investigadores, es que nosotros tenemos que conservar nuestra biodiversidad. El maíz es una planta que el maíz no es silvestre. El maíz fue modificado por las manos de los antiguos mexicanos, mesoamericanos. Y todas las variedades de maíz que hay en nuestro país, pues es una riqueza biológica, cultural. Entonces, lo que estamos protegiendo también es la biodiversidad en México de esta planta maravillosa que es el maíz. Entonces, es la protección de la biodiversidad y los bancos genéticos que se requieran para la protección del maíz y aparte los estudios que tienen que ver con la salud. Entonces, sí es importante. El otro tema es que cuando se siembra maíz genético hay contaminación, puede llegar a haber contaminación a otros cultivos de maíz. Entonces sí es importante que siga un proceso de seguimiento para la protección de la biodiversidad. Y Presidenta, en este espacio que se va a generar para esta alimentación sana, también preguntarle si además de los alimentos chatarra se van a exponer otros tipos de alimento. Nosotros en Contralínea hemos documentado que se utilizan aditivos y conservadores a base de petróleo, incluso en hortalizas empaquetadas. Es decir, que estos alimentos que pensamos que pueden ser sanos también pueden afectar nuestra salud. Entonces, preguntarle eso y si se va a tomar en cuenta el trabajo que se hace en la Procuraduría Federal del Consumidor para la revista del consumidor. A través de sus laboratorios científicamente se demuestra que hay alimentos que no contienen proteínas. Una cápsula que se pasó esta misma semana hablaba del atún, que no contiene las proteínas que dice y ponen marcas incluso, y la gente podría saber ya qué sí consumir y qué no consumir, pues justamente para tener una alimentación sana. Nada más eso, Presidenta, muchas gracias. Sí, una parte es lo que ya se trabajó del etiquetado, que tiene que continuar. La otra muy importante es esta publicación que se hizo el 30 de septiembre de las normas para la alimentación en las escuelas. Ahora sí está prohibido el uso o la venta de productos procesados, la mayor parte de los productos procesados. Y hay una serie de meses para poderse ajustar. Y la otra tiene que ver con la educación, que es lo que nosotros pretendemos hacer los lunes aquí. A veces no se sabe que tomar muchos refrescos al día representa un daño a la salud por la cantidad de azúcares que se tiene y otros contenidos del refresco.
Entonces es muy importante que se conozca que tomar refresco todos los días pues te puede provocar daños a la salud. Entonces nosotros, por supuesto que hay una parte de normatividad, pero más que seguir prohibiendo, hasta por supuesto que hay cosas que hay que normar, que eso le corresponde a la Secretaría de Economía, por cierto, pero es mucho de la educación. Recuerden, por ejemplo, en México, aunque hubo países que durante la pandemia a quien no traía cubrebocas se le multó. En la Ciudad de México, ¿qué fue lo que hicimos? Difundir la importancia del uso del cubrebocas como una forma educativa de información, y la gente tomaba su propia decisión, uso o no uso el cubrebocas, y muchísima gente llegó a usarlo por la información que se dio. De igual manera es aquí, no se trata de prohibir la venta de refrescos, se trata de que el consumidor sepa qué daño te provoca, que las madres sepamos qué daño le provoca a nuestros hijos darle refresco todos los días. Entonces, ese es el objetivo de las cápsulas y la parte de vida saludable de los lunes. Educación, información, de tal manera que nosotros como consumidores podamos tomar nuestras propias decisiones a partir de la información que se nos da. Buenos días, Presidenta. Fabiola Sánchez, de la Agencia Internacional AP. Muchas gracias por la oportunidad. Presidenta, quería comenzar por consultarle sobre los eventos ocurridos el viernes y el sábado en Nuevo Laredo, donde fallecieron una enfermera, una niña de 8 años y un joven. Los padres y los familiares y una ONG han denunciado que presuntamente estarían implicados elementos del Ejército y de la Guardia Nacional en esos hechos. Por favor, quisiera, si usted nos podía informar qué se ha avanzado, qué informaciones tiene usted que nos pueda dar sobre las investigaciones, si hay personas detenidas y si ciertamente hay elementos del Ejército y la Guardia Nacional implicados en esa situación. Al parecer fue un enfrentamiento entre delincuentes y los elementos de la Guardia y del Ejército y sucedió estos hechos. ¿Qué nos puede adelantar eso como primera consulta, por favor? Son dos casos, los dos en Nuevo Laredo, pero son dos episodios distintos. Un episodio en donde fallece un elemento del Ejército y también fallece una civil, una enfermera. Y sí tiene que ver con delincuentes que disparan a una camioneta del Ejército. En los dos casos se están haciendo las investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República y el Ejército está dando toda la información. Ese es un caso. El otro caso es un caso similar, pero con la Guardia Nacional, en donde hay una agresión a la Guardia Nacional y la Guardia Nacional responde, y también ahí hay 2 civiles fallecidas, entre ellos una niña. En ambos casos, desde el primer momento fui informada por el general secretario y de parte de él de inmediato se presentaron todas las pruebas que se requieren y disposiciones que se requieren a la Fiscalía General de la República. Hay que decir algo muy importante. Nuevo Laredo es el lugar en donde más agresiones tiene, donde los grupos delincuenciales agreden más a las Fuerzas Armadas, tanto al Ejército como en su caso a la Guardia Nacional. En caso de que haya una actuación, una mala actuación de algún elemento del Ejército, de la Guardia o de algún oficial, serán sancionados, pero hay que esperar a las investigaciones y la cercanía que se requiere siempre con las víctimas. Por favor, si me permite una segunda pregunta.
Ayer nuevamente la representante comercial de Estados Unidos, Catherine Tai, nuevamente vuelve a expresar preocupación por la reforma judicial, habla de la amplia reforma judicial. Bueno, esto lo hace en la antesala a este encuentro que tienen ustedes hoy. Por favor, ¿qué nos podría expresar? ¿Qué le van a expresar ustedes hoy, adelantar hoy a los empresarios, y qué le puede decir al gobierno de Estados Unidos que sigue expresando preocupación por la reforma judicial? Ahora le doy la palabra al secretario de Economía, pero adelanto, lo que hemos estado planteando no tienen por qué preocuparse. El Poder Judicial hoy es un poder que incluso la propia ministra de la Suprema Corte, la ministra presidenta de la Corte, ha dicho públicamente que tiene cerca de o más de 50% de nepotismo. Se han demostrado en distintas ocasiones la corrupción que hay en el Poder Judicial. Lo que estamos es reformando al Poder Judicial para mejorar el Estado de Derecho. Eso es lo que está haciendo México. Ningún empresario estadounidense, ninguna empresa de cualquier otro país, ni mexicanos, tienen por qué temer a la reforma judicial. Al contrario, lo que vamos a hacer es sanear el Poder Judicial. Y no digo nosotros como Ejecutivo, sino el pueblo de México. Se va a sanear el Poder Judicial para fortalecer el Estado de Derecho. Con su permiso, Presidenta. Bueno, le diría yo lo siguiente. Estamos haciendo un esfuerzo de comunicación. Por eso el diálogo que hoy vamos a tener va a ser muy importante. Y lo haremos también por instrucciones de la presidenta Sheinbaum en nuestro ámbito de competencia. En este caso, pues es mi contraparte. Yo lo haré con más razón o con más posibilidades de contacto diario a raíz de esta declaración, que no es una declaración hostil, sino más bien de decir, bueno, es un proceso tan complejo que nos gustaría entenderlo lo mejor posible. De hecho, casi ningún país ha hecho un proceso así. Bueno, primero tomemos en cuenta que la reforma en cuestión, y ayer se los dije a los CEOs, hoy probablemente también vamos a conversar sobre esto. Primero sobre la razón esencial que ya mencionó la presidenta, que es renovar el Poder Judicial, porque se han hecho reformas de otro tipo y han fracasado. La última, la de 94. 94 se suspendió a los ministros de la Corte, se redujo el número, etcétera, lo que ustedes ya conocen. Y el caso es que 30 años después, pues hay familismo, corrupción, dicho por los propios ministros de la Corte. Nadie cuestiona esa información. Entonces, la forma que se eligió para resolver este asunto fue consultar al pueblo y esencialmente, pues dos tradiciones norteamericanas. El país que más elige jueces históricamente ha sido Estados Unidos, como lo ha dicho la doctora Sheinbaum. Ayer también se los comentaba yo. Inclusive, en Estados Unidos hay diferentes formas de elección. Hay elección partidaria. El Partido Demócrata saca su lista, el Partido Republicano saca la suya. A nadie se le ocurriría, después de una centuria de eso, poner en tela de juicio el proceso de elección de los jueces. Eso no cuestiona ni la democracia ni los resultados de la idoneidad de los jueces o las jueces. Bueno, entonces vamos a un esfuerzo de explicación, de compartirles por qué, cuáles son las razones. También se hizo ya un documento en inglés que hoy se los voy a entregar a los CEOs y a los representantes del gobierno de Estados Unidos que están aquí. Pero en esencia es un cambio muy importante, muy relevante, y va a salir bien. México va a hacer bien este proceso. Vamos a tener éxito. Se va a renovar el Poder Judicial. Y concluyo diciendo lo siguiente. Yo les decía ayer en la cena, bueno, si no se estuviese haciendo esta reforma, ustedes me preguntarían, oigan, ¿por qué no reforman el Poder Judicial si tienen mayoría calificada? ¿Por qué no han hecho una reforma si más de la mitad de los jueces son parientes de los otros? ¿Por qué no han hecho una reforma si se libera un día sí y otro también a multitud de delincuentes, como también lo comentó la presidenta ahorita? ¿Por qué no lo han hecho? Entonces les dije, bueno, tendrían razón.
Entonces, no hay por qué suponer que esto va a poner en tela de juicio algún interés legítimo o propiedades o inversiones, porque no es el objetivo. El objetivo es renovar el Poder Judicial y decía yo dos tradiciones norteamericanas, una la elección y la otra el Tribunal de Disciplina. Bueno, concluyo. El día 29 de julio el presidente Biden sacó un artículo en el Washington Post diciendo la Suprema Corte de Estados Unidos tiene una crisis ética. Tenemos que ver cómo le vamos a hacer para hacer prevalecer un código de ética. Estoy hablando de Estados Unidos. Yo nunca había visto un pronunciamiento tan fuerte, ¿no? Esto está firmado por el presidente Joe Biden. 29 de julio de Washington Post. Se los recomiendo. Ayer inclusive se los compartí a los hijos. La forma mexicana, la vía mexicana para resolver esa crisis de ética que también tenemos aquí en nuestro Poder Judicial es la que ya se aprobó por el pueblo de México. Y en Estados Unidos, pues ustedes resolverán cuál será. Pero no se deberían de extrañar de que elijamos jueces cuando ustedes llevan más de 100 años. Sería tanto como decir que allá es bueno y aquí es malo. Me dijeron, bueno, pues sí tienes razón. Digo, ustedes que están aquí en la cena, ¿cuántas veces han votado por los jueces? Todos. ¿Y por qué allá es bueno y aquí es malo? ¿O por qué en Estados Unidos está bien que haya un tribunal disciplinario que te diga, oiga, señor juez, dice el presidente Biden en su artículo, que hay un problema ético que incluso menciona a algunos de los ministros por sus comportamientos y su conflicto de interés? Entonces no se debían ustedes de extrañar tanto. Más bien lo que se necesita es que ustedes vean con claridad de qué se trata. Entonces, haremos eso mismo con las diferentes autoridades y vamos a salir adelante. Ya tuvimos una gran recepción a estos argumentos, a estas explicaciones. Ya nos pidió la doctora Sheinbaum que nos apliquemos a darles material en inglés y a explicarles, compartirles cuáles son las razones y cómo se va a hacer esto. Eso sería lo principal, señora presidenta. Muchas gracias. Acá. Gracias, presidenta. Estoy un poco nervioso porque no me había tocado en mucho tiempo. Juan Bautista de Voces del Periodista. El día de ayer usted puso de ejemplo las inversiones que podrían realizarse, sobre todo en Cancún, a propósito de un crucero. Yo quisiera preguntarle, en esta reunión de alto nivel, si está considerada las áreas de vivienda, por ejemplo, que ayer también expuso de manera muy explícita, el tema del tren, sobre todo la parte hacia el norte del país, y en la parte también de la educación, si podría haber inversión en esos sectores con los inversionistas estadounidenses. Digamos que el sector de la vivienda es muy fuerte. En México hay muchísimos desarrolladores inmobiliarios. Ayer presentamos la propuesta del gobierno para construir vivienda a partir de las instituciones públicas, que son dos. Uno es el Infonavit, que es muy importante aclarar porque el que Infonavit vaya a tener una empresa constructora no quiere decir que ahora ya no van a poder construir los desarrolladores privados, nada que ver. Porque además van a seguir habiendo créditos para el Infonavit. Este es adicional a lo que de por sí ya se hace. Entonces hay mucha oportunidad para el desarrollo de vivienda privada. Y la otra parte, esa sí es la Comisión Nacional de Vivienda. Ahí en particular es desarrollo de vivienda para personas de escasos recursos, con un esquema propio. Y la inversión privada en México para vivienda pues es muy importante y va a seguir. Lo que queremos es que haya acceso a la vivienda barata, digamos, que podamos acceder a una vivienda de $1 millón, que hoy es muy difícil en muchos lugares del país, o a una vivienda incluso de $700,000 para personas de escasos recursos. Eso es lo que queremos, que se vea el acceso a la vivienda, el acceso a un techo como un derecho, no solamente como el propio desarrollo inmobiliario que existe en México y que debe seguir existiendo. En el caso de la educación es lo mismo. La educación particular, pues, está permitida y va a seguir. Y qué bueno que exista. ¿Qué obligación tenemos como gobierno?
pues que todos tengamos acceso a la educación, desde la educación inicial hasta el posgrado, que las universidades públicas, que las escuelas públicas tengan suficientes espacios y sean de calidad y permitan que los jóvenes no salgan de la escuela, sino que permanezcan. Y eso significa ver a la educación como un derecho. Y además está pues la educación particular, que es para aquellos que pueden pagar la educación particular. En el caso de la parte ferroviaria, si va a haber inversión ahí. La mayor parte de la inversión ferroviaria que vamos a hacer ahora es pública. Hoy está concesionada la carga, el transporte de carga de mercancías por tren. Esas concesiones se respetan. Incluso tiene la obligación Andrés Layuz, que es el responsable de la Agencia de Regulación Ferroviaria, que se amplíe, que haya todavía más transporte de carga por tren. ¿Por qué queremos que sea así? Porque es mucho más eficiente transportar mercancía por tren que por tractocamión. Pues en la medida que se fortalezca el transporte de carga por tren y además el transporte de pasajeros, pues es transporte mucho más eficiente, ayuda a disminuir emisiones y además genera desarrollo regional. Uno de los proyectos que tenemos, que vamos a presentar y que está desarrollando el secretario de Economía, es que así como el presidente López Obrador hizo 12 polos de bienestar en el sur-sureste, el objetivo es crear más polos de desarrollo en todo el país, con facilidades, con incentivos que permitan potenciar la producción nacional, tanto en términos del tratado como para el propio consumo en nuestro país, que produzcamos más de lo que consumimos. Entonces, es un proyecto muy ambicioso que lo está desarrollando Secretaría de Economía en conjunto con otras secretarías, y el tren y otras obras de infraestructura pues permiten que esto sea posible. Si me permite otra pregunta, esta tiene que ver con el rescate al patrimonio cultural. Desde hace más de 6 años, en la revista Voces del Periodista, le dimos seguimiento al tema del rescate al Centro Scop, donde están los grandes murales de Chávez Morado y de Juan O'Gorman. Esos murales, que son alrededor de 4.200 metros cuadrados, sería como en 3 o 4 ocasiones la Biblioteca Central con esa manufactura. Se llama el mosaico mexicano, que es la aportación de los muralistas que lo llevan a la piedra al mundo. Eso se iba a privatizar en tiempos del PRIismo, entonces un grupo de ciudadanos académicos, entre ellos la maestra Laura González Matute, la maestra Guillermina, que son investigadoras del INBA, personal también especializado, estudiantes y sobre todo los vecinos de la unidad Narvarte, se dieron a la tarea de meter documentos, de hacer manifestaciones y de meter escritos que recibió incluso el presidente. Aquí traigo la copia, el expresidente Andrés Manuel, cuando fue presidente electo el 18 de octubre de ese año. Incluso también participó aquí el licenciado José Alfonso Suárez del Real, cuando fue secretario de Cultura, que se le entregó un documento para que eso se afianzara. Hoy, finalmente, el 16 de octubre del año pasado, se consigue el decreto. Entonces eso es un muy buen punto, pero hoy pues se da un paso y se tienen otros temas. En este caso la unidad habitacional tiene más de 70 años de estar ahí y la infraestructura realmente se está carcomiendo. Lo que es la parte del desagüe y la parte de los servicios de agua potable están en pésimas condiciones. Entonces hoy se va a rescatar un centro cultural, se va a hacer una utopía, digamos, va a ser de primer mundo, pero se sigue teniendo una unidad con un déficit en su parte de su infraestructura. Entonces, los vecinos mandan esa solicitud de si pudiera echarle un ojito, Presidenta, a ese proyecto para complementar con un presupuesto que hace falta para la unidad habitacional en cuanto a su infraestructura. Es cuanto, señora Presidenta. Sí, lo gracias. revisamos con la jefa de gobierno, con Clara. Gracias. Con gusto. Gracias.
Yusbel Rada, de Código Libre. Presidenta, en este tema de la reunión empresarial, ¿cuáles son los sectores a los que habrá de darle certeza al Gobierno de México? Sector energético, nearshoring, ¿pero qué parte? ¿Cuáles son las certezas? ¿Cómo responder a la parte jurídica? Es decir, ¿se necesita parte jurídica para las inversiones? ¿Cómo se haría? Son varios temas. Muy pronto ya vamos a presentar la Agencia de Transformación Digital que vamos a crear, o que ya está en la ley orgánica. Para quienes nos escuchan, el gobierno se rige su estructura por una ley que se llama la ley orgánica. La ley orgánica, si queremos hacer cambios en las secretarías, pues tiene que modificarse. Para crear una nueva institución se puede hacer por decreto o por la ley orgánica. Es más fuerte la ley orgánica. Ahí se va a crear la Agencia de Transformación Digital. ¿Qué objetivo tiene esta agencia? Algo similar a lo que hicimos en la Ciudad de México cuando fui jefa de gobierno, que es disminuir trámites. Ese es uno de los grandes objetivos. Muchas veces un inversionista nacional o extranjero, una de las razones que plantea para no invertir en México es que tardan 2 años en hacer un trámite. Entonces, ¿qué queremos hacer? Disminuir el número de trámites, los tiempos de los trámites y concentrar trámites de tal manera que incluso los trámites municipales, estatales y federales puedan ser tratados a partir de ventanillas únicas. Entonces, esto va a ser muy importante. Este anuncio se los vamos a hacer hoy. Y queremos trabajar, Secretaría de Economía, la Agencia de Transformación Digital, para que la ley de mejora regulatoria, que es un nombre muy rimbombante, en realidad se vuelva la ley de simplificación de trámites, para que sea muy claro cuál es el objetivo. Entonces, esta parte es muy importante para todas las inversiones públicas, porque también las públicas requieren muchísima tramitología, lo que el presidente le llamaba el elefante reumático. Entonces, vamos a hacer modificaciones para facilitar la inversión pública y la inversión privada con transparencia. Esa es una parte fundamental que tiene que ver con lo jurídico. La otra parte es que expliquemos, se entienda muy bien, que la reforma al Poder Judicial, la reforma energética, no van en contra de la inversión privada, sino al revés, inclusive fortalece el sector energético y, como ya lo explicó Marcelo, fortalece el Estado de Derecho. Entonces, esa es parte de la reunión de hoy y del diálogo permanente que tiene que haber para fortalecer las inversiones en México. Y también decir que las inversiones, lo que queremos es que no sean como en el periodo previo al 2018, donde lo que presumía México como su gran atractivo era la mano de obra barata. O sea, salían a presumir los presidentes del pasado, vengan a invertir a México porque aquí hay mano de obra barata, es decir, salarios bajos. Y nosotros no queremos que eso siga ocurriendo. Lo que queremos es que las inversiones no solo se traduzcan en un número que diga inversión extranjera directa, sino que se traduzcan en bienestar, en que las y los mexicanos vivamos mejor y que quien menos tiene tenga la posibilidad de tener una vida con todas las necesidades cubiertas. Y para eso también es la inversión privada, los programas sociales, ampliar la educación, el acceso a la salud y también la inversión privada que genere empleos con buenos salarios. Muy bien, muchas gracias. En otro tema, Presidenta, el exgobernador de Cuauhtémoc Blanco, fue denunciado por intento de violación y han salido a relucir diferentes irregularidades en su gestión. ¿Qué opinión le merece en particular por el estado de Morelos? Pues que se hagan las investigaciones. Y por último, Presidenta, hace días el presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó que México se mantiene alejado de los diálogos por el tema de Venezuela, que ya no está con Brasil, Colombia. ¿Cuál es su postura? ¿Esto es así? ¿Sí se separó? ¿Y cuál es la postura suya en cuanto al tema de Venezuela y que se haya separado? Nosotros tenemos por la Constitución una definición muy clara de nuestra política exterior, que es la autodeterminación de los pueblos.
En un primer momento hubo un llamado de los 3 países después de la elección de Venezuela para que se transparentara los resultados de la elección. A partir de ahora nosotros nos vamos a mantener ya, digamos, imparciales ante esto. Entonces, Colombia tiene una posición, Brasil tiene una posición, Estados Unidos tiene su propia posición y nuestra posición es la constitucional, la autodeterminación de los pueblos. Buenos días a todos, a todas. Soy Olivia Vázquez de Infobae México. Doctora, una pregunta. Después de tanto posponerla, mañana se le dicta por la sentencia a Genaro García Luna. ¿Qué opinión le merece el hecho de que su defensa haya dicho que el exsecretario de Seguridad quiere vestir de civil en la audiencia de la sentencia y además que quiere hablar con los que estén presentes mañana? ¿Qué quiere qué, perdón? Genaro García Luna pidió mañana vestir de civil en la audiencia para... ¿A vestir de civil? Y quiere además hablar con las personas. Sí, vestir como civil, no con el uniforme. No como reo, sino como civil. Bueno, pues es su derecho, ¿no? O sea, lo que es claro son todas las pruebas que se presentaron. El gran tema aquí, el tema de fondo, es cómo alguien, incluso que fue premiado por instancias de Estados Unidos, que el expresidente Calderón hablaba maravillas de su secretario de Seguridad, hoy está preso en Estados Unidos porque se demuestra que estaba vinculado con el narcotráfico. Es el tema central, que una guerra contra el narco estuvo a cargo de un personaje que hoy se sabe que estaba vinculado con el narcotráfico. Ese es el tema central, más allá de si va vestido de una u otra forma. Y por otro lado, hoy a las 11 de la mañana, trabajadores de los estados en donde los servicios de salud ya fueron federalizados, planean reunirse afuera del IMSS Bienestar. Nosotros hemos dado seguimiento a estas demandas porque ellos acusan que las condiciones generales de trabajo del IMSS Bienestar apuntan hacia una reforma laboral. Ellos han mencionado que algunos están trabajando, aunque ya estén basificados, como si fueran trabajadores por honorarios, no tienen todos estos beneficios de ley, y de hecho ellos ya mandaron una carta al doctor Sbarch para reunirse con él. ¿Usted tiene conocimiento de este documento que le enviaron o si se planea hacer alguna mesa de trabajo con los trabajadores de salud, que en concreto es la Asamblea Nacional de Trabajadores de la Salud, los que planean hoy hacer un plantón afuera del IMSS Bienestar, y de hecho a las 12 también quieren ofrecer una conferencia de prensa? No sé exactamente a qué se refieren los trabajadores. La facilidad que se dio con el IMSS Bienestar es que pudieran seguir perteneciendo incluso a su sindicato. O sea, ellos pueden elegir a qué sindicato pertenecen. Ellos son parte del apartado B porque son trabajadores del Estado. Fueron basificados y tienen la posibilidad de pertenecer a un sindicato. Entonces, habría que ver en particular a qué se refieren con estos planteamientos que están haciendo, y el diálogo pues siempre está abierto para poderlos escuchar. Pero, digamos, tuvo esa virtud la manera en que se hizo, en donde no tuvieron que renunciar a sus derechos sindicales, si es que estaban sindicalizados al pasar al IMSS Bienestar. Lo conozco porque así fue en la Ciudad de México. Fíjense, al pasar un médico especialista en la Ciudad de México, porque no había suficientes recursos en el presupuesto, estaba ganando en un contrato por honorarios 12,000 pesos mensuales. Al pasar al IMSS Bienestar, está ganando, además de que tiene su base, alrededor de 45,000 pesos mensuales. Y además se le reconoce que es un médico especialista, tiene su base, tiene sus derechos, tiene derecho pues a todo lo que tienen los trabajadores basificados, y además a su sindicalización o a pertenecer a un sindicato. Entonces hay que ver en particular a qué se refiere. A ver, aquí adelante.
¿Qué tal, Presidenta Sheinbaum? Muy buenos días y un honor. Mi nombre es Santiago de Llano Nieves, de Ecos Media México, medio de comunicación independiente y alternativo, y de Luces del Siglo. Bueno, mi primera pregunta iría en torno a... a finales de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo el primer encuentro intercontinental de comunicadores independientes. Muchos de nosotros aquí estuvimos presentes en ese evento y se habló sobre la creación y el desarrollo de una nueva plataforma o red social soberana mexicana. Esa sería mi primera pregunta. ¿Cómo se ha planteado el desarrollo de una red social, una plataforma soberana mexicana? Pues vamos a darle seguimiento a este tema. Jesús, ustedes saben, se quedó como coordinador de asesores. Él me está ayudando en varios temas y entre otros pues le voy a pedir que me ayude a darle seguimiento, dado que él fue parte también de la coordinación de de facilitar este congreso. Y en segunda pregunta, para la próxima Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, ¿se promoverá el desarrollo de investigaciones para generar patentes mexicanas a través de esta Secretaría? Sí, no sé si recuerdas los números que ayer me mencionaste, si los traen por ahí. El Instituto Nacional de Propiedad Intelectual es así, ¿verdad? El INPI. Está en la Secretaría de Economía y justamente ustedes saben que uno de los planteamientos de los 100 puntos de nuestro programa de gobierno es el desarrollo tecnológico nacional en distintas áreas. Entonces es muy relevante estos datos. El INPI, el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual. De acuerdo con los datos del INPI, en lo que va de enero a septiembre de 2024, se han registrado 12,160 solicitudes de patentes, de las cuales 11,411 son de extranjeros y solo 749 son de mexicanos. En cuanto a solicitudes concedidas, hay 8,051 de las cuales 7,549 son de extranjeros y 502 son de mexicanos. Entonces, hay muy poco registro de patente nacional. Entonces, justamente lo que queremos es potenciar el desarrollo de la investigación científica, tecnológica, que permita que haya más registro de patentes y no solo el registro, sino el propio desarrollo tecnológico. Es una parte fundamental del desarrollo del país, que no solamente es importante porque cualquier país que presuma, digamos, de su desarrollo no solamente tiene que ver con bienestar, disminución de la pobreza, disminución de las desigualdades, el Producto Interno Bruto, la inversión extranjera directa y todos los indicadores macroeconómicos, sino también tiene que ver con el desarrollo científico y tecnológico. Y esa es una parte esencial de lo que en conjunto la secretaria Rosaura Ruiz con el secretario Marcelo van a desarrollar. Y ya por último, Presidenta, y hablando de desarrollo tecnológico, ¿dónde se piensa fabricar el automóvil mexicano eléctrico y compacto o línea? Ya lo vamos a presentar pronto. Una de las posibilidades es Sonora, por ejemplo, para potenciar el plan Sonora. Vamos a acabar aquí adelante y luego el tiempo que nos quede. Presidenta, ¿cómo está? Buenos días. Buenos Luis días. Ángel Marín, de la cadena de estaciones Radio Resultados, con estaciones de todo el país. Preguntarle su comentario sobre la gobernadora electa de Veracruz, Rocío Nale, anunció en días recientes el convenio con Motengil para abrir la planta de fertilizantes en la ciudad de Poza Rica, en donde estaba el complejo petroquímico Escolín. Son instalaciones muy grandes y listas para echarse a andar prácticamente. Esto beneficia a
pues a toda la región, no solo Poza Rica, es una región en el norte de Veracruz, muy cerca de la capital del país, pero ahí está el aeropuerto Tajín, que en estos momentos no tiene vuelos comerciales. No sé si por parte de su gobierno tengan pensado pues echar a andar ese aeropuerto, a lo mejor con Mexicana, o cómo apoyar que este proyecto se pueda concretar y todavía beneficiar más a esta región. Sería mi primera pregunta. Sí, el proyecto de la planta de fertilizantes viene como uno de los proyectos que desarrolló el presidente López Obrador. Están las dos, la producción de fertilizantes a través de Pemex, que ha aumentado mucho, y al mismo tiempo la producción privada de fertilizantes, o en asociación, pero no como las viejas asociaciones, en donde todo era para el financiamiento privado y el pago cada año, sino en un esquema completamente distinto para beneficio de la nación. Entonces, ese es un muy buen proyecto que aumenta la producción de fertilizantes. La privatización de los fertilizantes es uno de esos terribles ejemplos de las privatizaciones en nuestro país. Se privatiza la producción de fertilizantes y pocos años después desaparece la producción de fertilizantes. Es como la de los ferrocarriles de pasajeros, que se privatizó y después desaparecieron los ferrocarriles de pasajeros. Entonces, es hasta el 2018, en realidad hasta el 2020 más o menos, 21, que se recupera la producción de fertilizantes en México. Y nosotros vamos a seguir potenciándolo, tanto de la petroquímica como la producción de fertilizantes. Entonces, es un muy buen proyecto, qué bueno que Rocío aprovechó para anunciarlo. Y revisamos lo del aeropuerto, no lo tenemos ahora el próximo año vamos a iniciar con el aeropuerto de Tamuín en la Huasteca Potosina. Este es un proyecto que lo quería hacer el presidente López Obrador, se retrasó porque no se tenía la propiedad de la tierra, se compró, ya se tiene, y ahora pues nos va a tocar desarrollarlo para el desarrollo de esa zona riquísima en recursos naturales y turística de nuestro país, y que hoy pues no tiene esa posibilidad. Y revisamos el del Tajín. Sí, el aeropuerto pues ya está ahí, solo no se usa, es lo que tiene. En otro tema, fíjese que el mes pasado una estudiante veracruzana de Papantla, precisamente, Ángela Olazarán, fue seleccionada entre más de 11,000 estudiantes con el Global Student Prize 2024. Ella es egresada del CONALEP, ahora estudia en la universidad, pero es mexicana, es mujer, egresada con CONALEP. Su comentario sobre esto y si su gobierno, pues no sé, le haría algún reconocimiento o usted la saludaría. Sí, claro que sí. Me comentó hace unos días Paulina, la vamos a buscar y muchísimas felicidades. Entre otras cosas, lo que vamos a hacer nosotros también es promover que las mujeres estudien matemáticas, estudien ciencia, ingeniería. Durante años se nos dijo que las mujeres no eran profesiones que nosotros pudiéramos tener o pudiéramos desarrollarnos, y el fortalecimiento de la mujer en la sociedad y en acabar con cualquier forma de discriminación, de prejuicios, tiene que ver justamente con impulsar que las mujeres participen en estas actividades, en estas profesiones. La astronauta mexicana pues es un gran ejemplo, y el que ella vaya por México dando pláticas, conferencias a las niñas, a los niños, pues imagínense cómo se le abre el panorama a una niña mexicana. Entonces lo mismo, pues felicitarla y la vamos a buscar. Mi última pregunta, Presidenta. Con respecto al anuncio que se hizo ayer de la construcción del 1,000,000 de casas, la CEMIC ya manifestó algún tema, pero yo creo que esto ustedes tengan contemplado cómo pueda beneficiarse las regiones donde se van a hacer las casas en la derrama económica, no sé, en la compra de materiales o en la contratación de personal local. Con respecto a la empresa constructora que haría las casas por parte de su gobierno, no sé si tendrían subcontratación, no sé, de albañiles, electricistas, pintores, y la compra de los materiales en las regiones donde se construían las casas para fomentar el desarrollo económico de los pequeños comerciantes, ¿no?
Gracias, era todo. Sí, Gracias. la construcción es el sector de la economía que más empleos indirectos genera, o de los sectores de la economía que más empleos indirectos genera. Y la construcción de vivienda todavía más. Se estima que en la construcción de vivienda son alrededor de 4 o 5 trabajadores por vivienda. Y el indirecto es el doble. Entonces, evidentemente, la construcción de 1 millón de viviendas, pues lo que va a generar, ayer Edna hablaba de cerca de 9.6 millones de empleos que se van a generar. Y evidentemente, pues son empleos locales y de trabajadores de la construcción, muchos de ellos, pero también de profesionistas, ingenieros, toda la proveeduría que tiene que ver con materiales, pues genera todavía mucho más empleos. Y son empleos locales, evidentemente, los que se tienen que generar. En el sureste, por ejemplo, que la construcción del Tren Maya, de la refinería, generó tantos empleos, ¿qué va a sustituir, digamos, estos empleos? La construcción de vivienda. Va a permitir que el sureste siga creciendo en empleo, porque estamos destinando pues casi el doble de las viviendas en el sur-sureste que en otras regiones del país. Ah, no, pero acá ya preguntaste el otro día, ¿verdad? Vamos a poner a alguien que no ha preguntado. ¿Quién no ha preguntado? A ver acá. Yo creo que 2 más y ya cerramos con la cápsula, porque aquí va a ser el panel, la reunión, entonces tenemos que adecuar el espacio. ¿Qué tal, Presidenta? ¿Sí se escucha? Sí. Hola, buenos días. Chayla Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Buenos días a todos. Preguntarle, Presidenta, después de la reunión que hubo la semana pasada en Hermosillo entre el gobernador Durazo y el secretario de Seguridad y de Marina, para incluir a Guaymas, Cajeme y Hermosillo en la estrategia de seguridad nacional, preguntarle qué acciones específicas se van a implementar en estos municipios, y si hay algún plazo para que se empiecen a notar pues los avances de esta estrategia en los estados. Sería mi primera pregunta. Sí, ayer hubo una detención muy importante por parte de la Marina y del gobierno del estado. Uno de los objetivos se llama cumplimentación. Hoy preguntaba por qué a los abogados del gabinete, porque se llama cumplimentación de órdenes de aprehensión y no complementación. Hay muchas órdenes de aprehensión que ya fueron emitidas por jueces que no se han cumplimentado. Entonces, una de las estrategias que hay es que justamente en los delitos de alto impacto se haga una estrategia para este proceso. Y esto ya está dando resultados en Sonora. Se trabaja con el Gabinete Federal, Secretaría de Seguridad Ciudadana, sea Marina o Sedena quien tenga la responsabilidad en cada estado, obviamente la Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, Fiscalía Estatal, Secretaría de Seguridad del Estado. Entonces, como lo planteé cuando presentamos la estrategia de seguridad, va a dar resultados. No es de la noche a la mañana, pero va a dar resultados la estrategia que estamos presentando. ¿En cuánto tiempo se verían esos resultados, principalmente ahí en Sonora, en esos municipios? Es difícil plantear los tiempos, pero que sepan los ciudadanos, los habitantes de Sonora, las y los sonorenses, que estamos trabajando permanentemente en coordinación con el gobernador y con la Fiscalía del Estado, que aunque tiene autonomía, no indica que eso no signifique coordinación, que es lo mismo de la Fiscalía General de la República. Gracias. Entonces es la atención a las causas, seguir con ese trabajo, pero al mismo tiempo disminuir la impunidad. Gracias, Presidenta. En otro tema, usted comentó que uno de sus principales acciones que tomará en Baja California es poner orden a las concesiones de agua. Preguntarle que si tiene algunos... ¿Qué es lo que se ha encontrado en Baja California? ¿Qué problemas se ha encontrado? Algunos ejemplos. Y si este va a ser tema a tratar ahora que vaya a fin de mes a Baja California. No sé si ya tenga el día en que irá. Se está trabajando con los distritos
distritos de riego, ya hay mesa de trabajo en donde está la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la CONAGUA. En los 90s, en todo el periodo, en el inicio del periodo neoliberal, se cambió lo que era la Secretaría de Recursos Hidráulicos por la CONAGUA. Y la CONAGUA, durante un periodo muy grande, a lo que se dedicó es a dar concesiones. Ya lo vamos a presentar aquí en su momento de cómo se incrementa el número de concesiones. Y además se facilita que quien tiene esa concesión pueda transmitir los derechos de agua a otro privado, solamente avisando a la CONAGUA. Lo que queremos no es, digamos, decir esta es la nueva normatividad, sino trabajar conjuntamente para que se puedan encontrar soluciones y no haya conflictos. Estamos trabajando con industriales, con distritos de riego. Hay casos de distritos de riego, por ejemplo, que tienen una concesión para riego. Si no usan esa concesión, pueden vender el agua a un municipio. No se pagan derechos de agua por riego. Entonces, ¿cómo no se pagan derechos de agua por riego? Pero sí puedes vender a un municipio que tiene escasez de agua el agua que tú tienes concesionada. Entonces, son distorsiones que se han venido generando en todo este periodo, donde además hay varias bases de datos de concesiones de agua. Entonces, lo que queremos es un gran acuerdo de agua, de protección hídrica, de sustentabilidad hídrica, donde todos participemos y que de ahí surjan también las modificaciones legales que tenemos que hacer. Pero tenemos que resolver que esta, digamos, distorsión que se ha venido generando, que no es justa, y al mismo tiempo, pues que estén de acuerdo quienes hoy están haciendo eso a través de un esquema completamente distinto. Entonces, por eso hay estas mesas de diálogo con los principales distritos de riego, en donde además vamos a intervenir para hacer más eficiente el uso del agua y que lo que sobra de la concesión, lo decía aquí el otro día, si tú tienes concesionados ciertos metros cúbicos, digamos 10 por decir algo, es una hipótesis, 10 millones de metros cúbicos para riego, y se te ayuda con créditos para hacer más eficiente tu riego y eres más productivo. Entonces ahora vas a consumir 5 millones de metros cúbicos, pero tienes concesionados 10. Entonces, ¿qué pasa con esos otros 5? Lo que nosotros queremos, y creo que todo México quiere, es que esos 5 sean utilizados o para más distritos de riego que ayuden en la alimentación o para lo principal, que es el consumo humano del agua, para cumplir el derecho humano al agua. Entonces, todo eso tenemos que ordenarlo y al mismo tiempo seguir haciendo esquemas estratégicos. Algunos de los casos están en Baja California, pero queremos sentarnos a trabajar, a dialogar antes de tomar una medida. De todas maneras, creo que se está llegando a muchos acuerdos y por ahí de mediados de noviembre firmar este gran acuerdo. La Laguna es otro caso. La Laguna, por ejemplo, tiene cultivo principalmente de forraje, entre otras, pero principalmente de forraje. No están tecnificados muchos de los riegos. Y aparte está la producción de leche de la laguna. Entonces, ¿cómo podemos poner a todos de acuerdo en la laguna para que hagamos un programa eficiente del agua que nos permita que las poblaciones tengan acceso saludable al agua o al consumo humano saludable y al mismo tiempo pueda seguir las actividades productivas, incluso con mayor productividad? Ese es el trabajo fundamental que están haciendo hoy la CONAGUA con la Secretaría con la SADER, que
entre otras de los temas que tiene. ¿Verá este tema en su próxima visita a Baja California, presidenta? Y preguntarle si ya tiene el día. ¿Cuándo va a ir para allá? Sí, vamos a ir el próximo fin de semana, creo que el sábado. Voy el viernes a Baja California Sur, sábado a Baja California, y el domingo todavía no tenemos decidido. Estamos viendo si regresamos a Guerrero para darle continuidad a lo de Acapulco. Todavía no vamos a tratar el tema del agua. Estamos viendo los compromisos específicos. O sea, sí vamos a hacer un programa integral para resolver el tema del abasto de agua, particularmente para Tijuana, el uso más eficiente del agua en Valle de Guadalupe, varios proyectos que hay también de proyectos estratégicos. Entonces, todavía no queremos anunciarlos hasta que no tengamos claridad de cuáles son esos proyectos, que no nos vamos a demorar mucho. Y el avance de los proyectos que ya están, Otay 2, el viaducto y otros proyectos que hay en Baja California hoy, en particular en Tijuana. Gracias, presidente. Ya por último, presidenta, Punta Coloneta y una inversión privada y muy importante para el desarrollo del puerto. Gracias. Preguntarle si ya se cerró el diálogo que ha pedido el INAI con el gobierno federal, pues tras esta propuesta de su desaparición, y también preguntarle, pues, si se desaparece el INAI, preguntar cómo se va a garantizar este derecho a la información y a la protección de datos. ¿Cuál será el mecanismo a través del cual los ciudadanos vamos a ejercer estos derechos? Si habrá un mecanismo especializado y que tenga autonomía para no ser juez y parte en la entrega de la información, sobre todo porque actualmente existe la Plataforma Nacional de Transparencia, pues, que es el INAI quien se encarga de ella. Entonces, al desaparecer el INAI, pues desaparecería esta plataforma. Entonces, preguntarle a través de qué mecanismo se va a realizar este ejercicio, las solicitudes de información, a través de cuál los sujetos obligados pues van a contestar pues las solicitudes como se hace ahora, ¿no? Basado en la Ley Nacional de Transparencia. ¿Cómo va a funcionar ahora, presidenta? Sería todo. Vamos a invitar a Raquel Buenrostro. La Secretaría de la Función Pública se transforma en Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. Y ella va a presentar cuáles son los mecanismos para todavía garantizar que, es decir, de todo el avance que hay, todavía hay un trecho por recorrer para erradicar cualquier forma de corrupción, desde una manera preventiva y también de sanciones. De eso va a estar encargada Raquel, y también de la transparencia. Entonces, el que desaparezca el INAI no quiere decir que va a desaparecer la transparencia en el gobierno. Al contrario, vamos a ser mucho más estrictos en la transparencia. Y eso lo va a llevar la Secretaría de Raquel Buenrostro. Vamos a cerrar aquí porque tenemos que adecuar el espacio para la reunión que vamos a tener, y cerramos con la cápsula de Humanismo Mexicano. El humanismo mexicano se conforma en colectividad a partir de nuestras raíces culturales y desde la sabiduría popular. Es pensamiento, pero fundamentalmente es acción transformadora y revolucionaria. Se conforma por una serie de principios políticos, económicos y sociales. Algunos de sus principios más importantes son: 1. Para alcanzar la prosperidad compartida, primero los pobres. 2. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. 3. Las y los gobernantes deben ser honrados y honestos. 4. La democracia es el gobierno del pueblo y para el pueblo. 5. Prohibido prohibir. La libertad es esencia de la democracia. 6. El desarrollo y el bienestar del pueblo solo pueden fortalecerse con el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales. 7. Las mujeres tenemos derecho a la igualdad sustantiva. 8. México es un país soberano, independiente, libre y democrático. 9. La política se hace con amor,
no con odio. 10. Condenamos el clasismo, el racismo, el machismo y cualquier forma de discriminación. El humanismo mexicano tiene un sentido muy profundo de fraternidad, equidad y justicia. Tiene como sustento la historia de México y refleja la construcción solidaria del país. Muchas gracias, ya no nos dio tiempo de la presentación adicional, pero vamos a seguir martes de Humanismo Mexicano y Memoria Histórica, miércoles de Detector de Mentiras, jueves de Mujeres en la Historia y viernes de Suave Patria. Y me dice Paulina que ya entrevistaron a Ángela para el programa de Suave Patria. Gracias a todos y a todas.